Sí, Douglas, gracias. Y es que horroriza, esa es la palabra, ver situaciones de estas. Y podemos creer que es algo lejano o algo raro, algo que casi no pasa, pero no es tan cierto. Por eso vamos a ahondar en el tema con doña Alejandra Mora. Ella es ministra de la Condición de la Mujer y le agradecemos que esté aquí esta tarde. Pilar, un gusto poder conversar y reflexionar. Doña Alejandra, ¿qué tan frecuentes son estos casos en nuestro país? ¿Es algo que podemos llamar común que un señor de 50 años se meta con una chiquita de 15, ahora 19, por ejemplo? Bueno, las manifestaciones de la violencia es lo más común en nuestro país. Cuando tenemos 50.000 denuncias anuales de mujeres por violencia, cuando tenemos más de 44.000 solicitudes de intervención a la fuerza policial, pero hemos venido llamando la atención de esta forma de violencia contra personas menores de edad en el marco de relaciones impropias, y los datos que dábamos con ocasión de la aprobación de la ley y la discusión que hacíamos es sobre, hay más o menos 16.000 niñas de 19 años hacia abajo que han tenido hijos, y de estas anualmente más del 50% son en el marco de relaciones impropias. Lo que hemos llamado la atención justamente es que la edad es una condición de riesgo para los temas de violencia contra las mujeres. Y precisamente por ese factor que usted menciona es que tenemos ahora esta ley de relaciones impropias como un mecanismo para proteger a los menores de edad que son víctimas en estas situaciones, haya o no consentimiento. Si es menor de edad es una violación, es un delito. Pero en este caso específicamente, si el oficial hubiera quedado con vida, ¿cuáles hubieran sido las condiciones legales para él? Bueno, lo primero, es muy importante entender que con la ley hemos intentado colocar una discusión de desnaturalizar la violencia contra las personas y contra las mujeres menores de edad, porque siempre, y usted bien lo mencionó, Pilar, se responsabilizaba a los menores de edad por las decisiones. Y aquí lo que estamos colocando de fondo es que son los adultos quienes tienen la decisión de no colocarse en una situación de imprudencia, de delito, y por eso le llamamos delito contra personas menores de edad. Es decir, le corresponde al adulto no tener una relación con una persona menor de edad. Lo segundo es que antes inclusive se podían casar. Imagínense la locura. No podían manejar antes de los 18 años, pero sí podían casarse. Claro. Y entonces esta responsabilidad relativa era lo que hacía que entonces le colocaran a las menores de edad la responsabilidad. Es evidente que una menor de edad no tiene ni siquiera el desarrollo psicosocial adecuado, que tiene menos experiencias y menos entonces relaciones y menos instrumentos para medir las situaciones, pero además una persona con este nivel de vida y con desarrollo, con el trabajo que ha tenido, con los dineros que puede tener en su bolsa, hace que tenga unas experiencias distintas y que ejerza relaciones de poder abusivas. Es claro en los casos, en este y en todos los otros, que ella intentaba salir, que habían muestras de riesgo ya graves. Y sobre ese punto le quiero preguntar, doña Alejandra, porque los papás, la familia decía, le habíamos dicho que dejara a este hombre, sabíamos que era violento. Si alguien nos está viendo en este momento y sabe que su hija o que su hijo está en una relación de peligro, ¿cómo puede hacer para sacarlo de ahí y no más bien generar más rebeldía, verdad? Porque si se prohíben ciertas cosas, el adolescente va a querer hacerlas más y es como un círculo vicioso. ¿Qué se hace y cuáles son las señales de que hay peligro en una relación de este tipo? Bueno, muy importante. Lo primero es que los padres tenemos una enorme responsabilidad y madres frente a los hijos. Las relaciones de poder abusivas se marcan en cosas que a veces podrían parecer cotidianas y que normales, pero hay que quitarles ese carácter de normalidad. Una persona que le exige cuáles son sus amigas, una persona que le exige cómo debe mudar o no, que le exige si puede trabajar o no puede trabajar, si puede cortarse el pelo o no puede cortarse el pelo. Esos son elementos que son determinantes, porque lo que está dando cuenta es que la persona no puede tomar sus propias decisiones. El control excesivo. Sí, así es. Y muchas de las relaciones de noviazgo están pasando por esas situaciones sobre las cuales también hay que llamar la atención. La violencia tiene un nivel de progresividad. Empieza por pequeños detalles, por pequeñas acciones que invaden
el ámbito de las personas, la física, la psicológica, pero tiene la característica de ir creciendo y de ir subiendo el tono. Y luego llegar a un momento que son, digamos, acciones muy violentas y luego volver a bajar. Y cuando se vuelve a bajar, las personas creen que esta persona va a cambiar, que ya no va a pasar más, y luego vuelve a subir. De manera que estas señales donde hay un control excesivo, donde la isla, donde le dice que no vaya a visitar a sus padres, aquí estamos hablando de esas señales importantes, rojas, pero ahora estamos hablando de que es un delito. Claro. Antes estábamos llamando de la atención a los padres, ahora es un delito. De manera que funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de tomar las denuncias, y los vecinos, claro, que a veces dicen, pero ¿cómo si yo sabía que eso estaba pasando? Bueno, hay una responsabilidad colectiva. Y saberlo es encubrir un delito también, ¿verdad? Queremos terminar nada más, doña Alejandra, diciendo algo que me parece muy cierto, que estaba leyendo ahora en Twitter. Decía, la gente muchas veces no se mete porque no es mi problema, sé que hay violencia en esa casa, pero no es mi problema, pero sí seríamos cómplices si nos callamos sabiendo que hay una situación de riesgo. Le agradecemos muchísimo su Cierro presencia. señalando que la violencia es contra las mujeres, pero que vea cómo afecta a las familias. Solo el año pasado 35 niños y niñas quedaron huérfanos y presenciaron hechos de esta naturaleza, de manera que es una responsabilidad de toda la sociedad y no solo de las víctimas que lo viven o de funcionarios públicos, sino que nos duela y que busquemos acciones para apoyar a las víctimas de violencia. Doña Alejandra Mora, ministra de la Condición de la Mujer, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Noticias Repretel y Douglas.